Mi nombre es Adriana Lucía Conde Chávez, soy alumna de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Escuela de Medicina. En la cátedra de Urología voy a hablar acerca de las malformaciones pielocaliciales y ureterales. Dentro de esta tenemos las malformaciones del sistema colector, las anomalías de la pelvis renal, la obstrucción de la unión pielo-uretral y las anomalías del uréter. Dentro de las malformaciones del sistema colector tenemos el hidrocáliz. Se denomina hidrocáliz a la dilatación quística secundaria a la estenosis de su infundíbulo. El origen de la estenosis puede ser congénito o adquirido. Mediante la urografía excretora se vería como un defecto de represión alargado o también llamado signo de Fraley. El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras entidades. Como podemos tener las cálices en clava, secundarias a la pielonefritis, con las necrosis tubulares, la megacaliosis y el divertículo calicial grande. La bacteriología, la histopatología y la urografía pueden ser útiles para alcanzar el diagnóstico de certeza. Si se precisa tratamiento quirúrgico, las técnicas percutáneas son de elección. En el divertículo calicial se denomina divertículo calicial a una cavidad quística revestida por epitelio transicional incluida dentro del parénquima renal, comunicada con un cáliz menor por un estrecho conducto. La incidencia se aproxima de 4.5 por cada 1000 urografías excretoras practicadas. La etiología puede ser congénita o adquirida. Entre las adquiridas se encuentran abscesos corticales que drenan al interior del cáliz, obstrucción secundaria a litiasis, incluso espasmo o difusión de uno de los supuestos esfínteres que rodean a un cáliz menor. El origen embriológico podría estar en la presencia de pequeñas ramas ureterales en la tercera o cuarta generación. Este puede debutar como patología litiásica y o infecciosa. El diagnóstico clásico se realiza mediante urografía de eliminación tras la administración de contraste intravenoso, demostrando en las fases tardías el estancamiento del mismo. Si fuera preciso tratamiento quirúrgico, el abordaje percutáneo permite el drenaje de la cavidad y la extracción litiasis si la hubiera. La megacaliosis. Se define la megacaliosis como aquella situación en la que los cálices renales se hallan dilatados debido a una malformación de las papilas renales. Ni la unión pielo-uretral ni la pelvis renal se demuestran alteraciones. No obstante, el número de cálices se encuentran aumentados y estos aparecen distorsionados. Aparece frecuentemente en varones y en raza blanca. Están ligados al cromosoma X, parcialmente recesivo. La etiología sugiere un retardo transitorio en la recanalización de la parte superior del uréter. En consecuencia, se produce un desarrollo incompleto de los túbulos colectores de Bellini, ocupando los cálices del espacio dejado por estos. En el adulto se puede manifestar clínicamente por sus complicaciones, litiasis de infección, aunque generalmente se trata de un hallazgo casual. El riñón unipapilar. Se ha descrito en la literatura aproximadamente 20 casos, presentando un cáliz único, que drena a una papila también alterada. Se asocia a una pobre funcionalidad de este riñón, mientras que el contralateral se encuentra ausente la mayoría de las veces. Los cálices extrarrenales, anomalía congénita, infrecuente, en la cual los cálices mayores y la pelvis se encuentran en el exterior del parénquima renal. En general se trata de un padecimiento que no produce síntomas. El cáliz anómalo o pseudo tumor renal. Se trata de una variante de la normalidad en el sistema pielocalicial. Está determinado por una columna de Bertin hipertrófica ubicada entre los infundíbulos de los grupos cálice superior y medio. Esta columna comprime y deforma la pelvis con sus cálices, lo que produce una imagen en la urografía de eliminación que puede confundirse con un tumor a este nivel. Ahora vamos a hablarles acerca de las anomalías de la pelvis renal. La pelvis extrarrenal. Se trata de una variante de la normalidad bastante frecuente en la práctica clínica y que solo presenta importancia si ésta dificulta el drenaje de la orina a su través.
los cálices no se encuentran dilatados, puede asociarse a otras malformaciones renales como posición anómala y malrotación. La pelvis bífida es aquella situación en la que la pelvis renal permanece dividida en dos partes, con una sola unión pielo-ureteral y el único uréter. Se trata de una variante de la normalidad presente hasta en el 10% de los riñones y que carece de importancia clínica. Acerca de la obstrucción de la unión pielo-uretral. Vamos a decir que se puede definir la obstrucción de la unión pielo-uretral, aquella situación en la que existe una restricción del flujo de orina desde la pelvis renal hacia el uréter, produciendo la dilatación de los cálices y de la pelvis renal. Dentro de la epidemiología vamos a saber que constituye la forma más frecuente de dilatación del sistema colector en el riñón fetal. La incidencia de la dilatación urinaria detectada intraútero es del 1% de los nacidos vivos y 1 de cada 500 fetos. Y en aproximadamente el 70% el lado afecto es el izquierdo. La bilateralidad se puede estimar en el 10% de los casos. En la etiología tenemos factores intrínsecos, son aquellos que actúan durante el desarrollo. Una ausencia de recanalización del uréter en la formación y por otro, una incompleta maduración en el área localizada del sistema excretor. Dentro de los factores extrínsecos, la causa más frecuente de obstrucción extrínseca viene determinado por un vaso aberrante o accesorio sobre la unión pielo-uretral y los factores funcionales y secundarios. Dentro de las malformaciones asociadas, la obstrucción de la unión pielo-uretral se encuentra asociada desde el 50% de los casos a diversas malformaciones congénitas. La bilateralidad de las estenosis es la más frecuente, asociada al 10 al 40%. Le siguen en frecuencia displasia renal y riñón displásico multiquístico. La agenesia renal contralateral se observa en el 5% de los casos. Otras menos frecuentes son los riñones ectópicos y los riñones en herradura. Además, el 20% de los niños que presentan el síndrome de polimalformativo de Batter. La presencia de reflujo vésico-uretral de distinto grado hasta el 40%. En la clínica, el uso generalizado de la ecografía prenatal permite un diagnóstico precoz, actualmente la forma de presentación más frecuente. En la edad pediátrica, el dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos, así como los episodios de infecciones urinarias recurrentes. También se puede observar un deterioro de la función renal, dificultades de la alimentación, retraso en el crecimiento, fondo estatural, hematuria e hipertensión arterial. En el adulto, el dolor abdominal tipo cólico y las complicaciones infecciosas se presentan como los síntomas más habituales. Por último, una manifestación clásica de este síndrome, aunque no muy común, es la llamada crisis de Dialt, y que consiste en el desencadenamiento del dolor tras una breve ingesta líquida. Dentro del diagnóstico, la ecografía es el método más empleado para ver la hidronefrosis. En los casos de diagnóstico prenatal se deben confirmar nuevamente los hallazgos durante la primera semana de vida. En la urografía, tras la administración de contraste intravenoso, es el estudio clásico más utilizado para el diagnóstico, cuyos hallazgos muestran la dilatación pielocalicial en el retardo funcional y la ausencia de dilatación ureteral. El renograma diurético permite realizar el diagnóstico diferencial entre la obstrucción verdadera y una dilatación sin obstrucción. Tratamiento y pronóstico. En la edad pediátrica, la mayoría de los autores recomiendan el manejo conservador de esta entidad. En caso de hidronefrosis importante o reflujo vésico-uretral asociado, se debe añadir profilaxis antibiótica. Las indicaciones más aceptadas de intervención quirúrgica serían existencia de sintomatología importante, deterioro progresivo de la función renal, en grandes hidronefrosis y pacientes monorrenos. En el adulto, la actitud a seguir va a depender fundamentalmente de la viabilidad funcional del riñón y de la sintomatología asociada. En ambos casos, el drenaje externo previo mediante nefrostomía percutánea puede ser útil para proteger temporalmente la funcionalidad.
Dentro de las anomalías del uréter tenemos anomalías de la desembocadura como el uréter ectópico, anomalías de la estructura, uterocele, estenosis y estrechez del uréter, válvulas ureterales, torsiones en espiral y pliegues del uréter, divertículos ureterales, inserción alta congénita. Anomalías de posición, en los que encontramos uréter retrocavo, uréter retroilíaco, hernia del uréter. Anomalías en el número, duplicidad ureteral, bifidez ureteral, duplicación ciega del uréter, triplicidad ureteral y uréter supernumerarios. Muchas gracias.